Esta historia comienza en el año 2025. El primer Kaiju intergaláctico invadió la Tierra, generando caos por toda la ciudad. Las fuerzas armadas intentó controlar el ataque, sin embargo pronto aparecieron una imparable ola de Kaijus que comenzaron a destruir a la humanidad. Para contrarrestar la amenaza, la humanidad reunió el mejor personal y tecnología de cada nación. Así se fundó la Fuerza de Defensa Anti-Kaiju, la RD. Pero a pesar de que estas fuerzas de élite tuvieron algo de éxito, la destrucción era considerable y la guerra continuó sin un final claro. No obstante, apareció un salvador de muy temprana edad que cambió todo. Y sí, pronto lo conoceremos. Cambiamos de escena. Ahora nos encontramos en una escuela de la ciudad. Los niños jugaban a ser agentes anti-Kaiju, pero entre todos, uno observaba a los demás con timidez. Ahora en el salón de clases, el mismo niño de antes leía un libro mientras escucha a sus compañeros planear seguir jugando a ser agentes. Cuando uno de los pequeños nota que los estaba escuchando, le ofrece ir a jugar con ellos, pero contra todo pronóstico, el pequeño se asusta y sale corriendo del salón. Más tarde lo vemos llegando a un laboratorio. En la entrada ve a un robot exigiendo que reconozcan sus derechos. Eso, que nadie pisotee tus derechos, aunque seas una máquina. Dicho robot es un prototipo de bomba autónoma Snowman. El pequeño y los científicos observaban todo en silencio. En eso aparece el encargado preguntando qué pasa. Sus colegas le explican la situación. La máquina, por su parte, señala al doctor diciendo que él es el que incita a que se autodestruya contra los Kaiju. El doctor, de nombre Kojika Yabusame, le pregunta si acaso no es una idea innovadora, ya que su labor permitirá que hayan 0 bajas humanas. Sí, o sea, un robot kamikaze. Ante esto, la máquina se muestra en desacuerdo, diciendo que no quiere morir, cosa que cuando el pequeño lo escucha lo termina marcando de por vida. De esta manera pasan los días. Una mañana las sirenas de la ciudad comienzan a sonar, avisando la aparición de un Kaiju. En el laboratorio, Snowman se encontraba escuchando todo. En eso aparece el pequeño de antes y se acerca viéndolo fijamente, a la par que desde las instalaciones, los científicos planean poner a prueba el Snowman, y ya como que me dio algo de penita. Sin embargo, muy apresurada, una colega del doctor le avisa que tienen un problema. Su hijo está en el interior de la cabina de control del Snowman. El doctor los tranquiliza, asegurando que esa cabina es únicamente para entrenamientos, así que es casi imposible de conducir. Volvemos con el pequeño, quien ahora está leyendo el manual, y cuando termina de leer, enciende todo y comienza a caminar con el robot. Sí, al final no era tan difícil de conducir, a menos que seas un prodigio. Snowman le pide que se detenga, pero el niño le comenta que no se preocupe, ya que él se encargará que no tenga que morir. Al salir por completo del almacén, enciende los propulsores y comienza a volar. El doctor se queda pasmado al ver esto, gritando si acaso su hijo es un genio. Y sí, básicamente lo es. Luego de un rato en los noticieros, informan la derrota del Kaiju por parte del pequeño. El padre, siendo entrevistado, les dice que el piloto es su hijo, un niño de tan solo 9 años. A todo esto, la periodista le muestra las noticias en la que catalogan a su hijo como su salvador. Por ello le pregunta si continuarán peleando por la humanidad. Kojika contesta que sí. Después de todo, para eso lo creó. O sea, se refiere al robot, no al niño. Y obviamente está mintiendo, ya que lo pensaba usar como una bomba. Volviendo con el prota, desde el interior del Snowman, el pequeño Tetsuo Yabusame, sí, nuestro protagonista, observaba todo completamente nervioso. Y bueno, de esta manera, durante los siguientes años se dedicó a proteger la ciudad de los Kaiju. Ahora, en un cambio de escena, lo vemos más crecido y pilotando un robot completamente diferente mientras se enfrenta a los Kaiju. Y sí, tremendo diseño que se carga. Se nos cuenta que durante estos años fue acabando con las amenazas, llegando así hasta la batalla final, lo cual podría llevar a la humanidad a la paz. Así es como pasaron 10 años y ahora nos encontramos en el crucero intergaláctico de la RD. Dentro de este vemos a Tetsuo leyendo un libro sobre cómo tener amigos, porque sí, nuestro protagonista es demasiado tímido. Justo cuando iba a leer el primer paso, recibe un aviso informando que faltan 40 minutos para la batalla final y lo llaman para que aborde el Snowman. Esta interrupción lo molesta, pero va de igual manera, ya que es el salvador. En el camino, toda la tripulación reconoce a Tetsuo como su salvador. Una tripulante menciona que dejó el Snowman en perfectas condiciones y otra le da un golpe de apoyo. Tetsuo queda helado ante esto, como si no supiera qué decir, pero contesta que hará todo lo posible en esta batalla, aunque lo dice demasiado tímido y creo que lo dijo mal. Pero bueno, así es como se va saltando hacia la compuerta y se pone un casco especial. Tetsuo abre la compuerta y sale al espacio. De forma desesperada llama
llama a Yukio, diciendo que lo deje entrar. Y acá cabe aclarar que Yukio es el Snowman que vimos cuando el prota era pequeño. Y sí, ahora está mucho más fuerte. Pero volviendo a la historia, de forma decepcionante le pregunta si volvió a escapar de otra interacción humana. Tetsuo lo calla y comenta que lo deje entrar, y adentro se arrepiente por meter la pata. Al momento de hablar con las tripulantes entró en pánico y les dijo cualquier cosa. Entiende que solo querían brindarle su apoyo y debía responder con más ánimos que era todo lo posible, pero terminó por decirlo de forma insegura, llamándose a sí mismo un fracasado. Explica que esto le pasa porque pasó sus años de formación ocupándose de los kaiju. La situación de Tetsuo también tiene preocupado a Yukio, quien le pide que no se torture por sus equivocaciones y siga intentando hacer nuevos amigos, pero el prota contesta que no hace falta, puesto que lo tiene a él, aunque ya lleva 10 años repitiendo la misma excusa. Tetsuo menciona que no es nada fácil, ya que según el libro que estaba leyendo, para tener un amigo de verdad debe pasar por 777 obstáculos, todo esto según el autor Lonely Iwaki. En su libro Cómo hasta un kaiju puede hacer amigos, Tetsuo le asegura que la vara está muy alta para él, pero Yukio lo culpa por dejarse influenciar por manuales sin sentido. En eso recibe una llamada de la capitana Mist. Cuenta que el crucero llegará pronto a la vanguardia de la horda kaiju, así que repasarán la misión. En el momento que hagan contacto con los kaiju, Tetsuo se alejará de la herde. Ellos se dirigirán al centro de la horda para disparar el láser del infinito, el cual atacará en un radio de 100 kilómetros, eliminando a la horda entera de kaijus. La parte crucial de este plan es cuando lleguen al punto de lanzamiento. Es ahí donde Yukio y Tetsuo hacen su parte. Ambos comenzarán a luchar para atraer al enemigo y reducirán sus números. Con esto repasado, la capitana les comenta que cuenta con ellos. Yukio se despide con un "sí señora" y Tetsuo con un "a la vista", lo que sorprende a los navegantes. Debido a esto, Tetsuo entra en pánico otra vez por no haber contestado igual que Yukio. Esto lo anima diciendo que volverán juntos a casa con otra victoria, ya que hoy por fin cumplirá su sueño. Tetsuo le pregunta si se refiere al aceite de primera calidad. Yukio contesta que no y que pensaba en algo más, y justo cuando lo iba a decir desvía la mirada. Tetsuo no entiende qué está mirando, hasta que en eso vemos a cientos de kaijus llegando, cada uno más grande que el otro. En ese momento la capitana inicia la misión. Tetsuo por su lado le cuenta a Yukio que quiere volverse alguien importante. Mist lo llama para que empiece la misión y Yukio le avisa que los kaijus se acercan, a lo que Tetsuo levanta la mirada para empezar a pelear. Sus naves son enviadas desde la nave y sujeta su espada de dron. Yukio hace uso del robo estilo de las 7 espadas, atacando con su movimiento de la raíz arcoiris. En un instante, varios kaijus son cortados al instante, dejando asombrada a la tripulación, a lo que la capitana asegura que ya tienen la victoria y sigue su turno. De este modo, mientras los kaijus intentan atravesar la barrera, la capitana ordena preparar el láser del infinito. Una esfera de energía se comienza a cargar en la parte delantera y cuando llega al límite, ordena disparar. Sin embargo, el láser del infinito desaparece. Pasmados, los tripulantes comienzan a buscar alguna explicación. Entonces le informan a la capitana que el sistema de láser ha fallado. Y como todos sabemos, si algo puede salir mal, va a salir peor. Y lo digo porque la capitana sugiere que reinicien el sistema, pero esto tampoco funciona. Viendo que están en peligro, ordena que pasen al plan B, resistir el ataque y reagruparse con Tetsuo y Yukio. De repente, mientras preparan todo, los generadores de energía colapsan, dejando completamente vulnerable la nave. La capitana escucha esto con incredulidad. En ese instante, un kaiju destruye la sala de control y devora todo. Desde otro lado, Tetsuo y Yukio se encontraban listos para pelear. No obstante, escuchan una explosión, voltean y ven como toda la nave está siendo destruida. Ante esto, Yukio da por fracasada la misión. Tetsuo lo tranquiliza y le pide que vuelvan a la nave para salvar a cualquiera que haya sobrevivido. Yukio intenta advertir que es peligroso, pero Tetsuo le comenta con total seguridad que la misión aún no ha terminado. Por ello le pide su ayuda para eliminar a todos esos kaijus, pero tras varias horas de combate lograron vencer a varios de los kaiju. Sin embargo, estos no dejan de aparecer. Nuestro protagonista ya se encuentra agotado y Yukio está parcialmente destruido. Viendo que es inútil continuar luchando, Yukio le comenta que se autodestruirá. Tetsuo acepta diciéndole así que ambos salvarán la tierra, mientras Yukio es devorado lentamente por los kaiju. Molesta a nuestro prota porque nunca fue capaz de hacer ni un solo amigo. Tetsuo le reclama por sacar ese tema justo cuando está concentrado buscando el comando
comando de autodestrucción, deja en claro que eso ya no le importa, siempre y cuando pueda estar con él hasta el final. Yukio le pregunta si está seguro, si acaso no se arrepiente de nada. Tetsuo lo piensa, recordando así como durante todo ese tiempo siempre se le dificultó socializar, terminando por aislarse. Ahora en el presente le comenta a Yukio que con el tiempo ya no le dolía tanto ver amigos pasar el rato juntos, así que está bien. Es más, le agradece por quedarse con alguien como él todo ese tiempo. Yukio se le queda viendo, recordando cómo Tetsuo fue quien le puso un nombre a él, una simple bomba. Nuestro protagonista se percata del silencio, le pregunta qué pasa. Entonces de la nada un aviso aparece en la pantalla: los controles han sido bloqueados. De inmediato Tetsuo comprende lo que pasa. Yukio asegura ser culpable de un crimen, haberse robado a Tetsuo y aprovecharse de su bondad, obligándola a pasar los últimos 10 años sin una vida normal, peleando contra los kaiju con él nada más. Tetsuo intenta de forma desesperada manejar el Snowman y le dice a Yukio que está muy bien estando con él, pidiendo que no se preocupe por cosas sin importancia y que le devuelva los controles, pero ya es muy tarde. Yukio activa la cápsula de escape, la cual saldrá disparada en 10 segundos. Yukio se ríe recordando el momento en que Tetsuo lo salvó y le dio una oportunidad para vivir, contestando que obviamente no va a dejarlo morir aquí. Es entonces que la cápsula es disparada y Tetsuo llora gritando por Yukio. Como último mensaje le cuenta su sueño. Este no era conseguir aceite de primera como piensa. Su sueño era tener una vida normal cuando volvieran a la Tierra, que tenga una vida feliz y nada más, deseando que haga muchos amigos. Entre lágrimas contesta que va a tener 10, no, 100 amigos, prometiendo a Yukio que va a hacer amigos. Esto alegra al robot, quien finalmente explota junto con todos los kaiju. Sí, F por Yukio. En ese momento la cúpula se criogeniza, hasta que luego de mucho tiempo llegan a su destino. Tetsuo despierta, asegurándole a Yukio que pudo llegar a la Tierra. Viendo el mapa lee que está en la región de Tokai en Japón. La fecha es 8 de agosto y estaba criogenizado por 8 años, es decir que hace 10 años se fue de la Tierra. En ese tiempo un estudiante de primaria se vuelve un adulto, lo que también representa un gran salto de generaciones. Tetsuo se pregunta si acaso alguien querrá ser amigo de una persona como él, dado que lo verían como alguien anticuado. La primera solución que se le ocurre es encerrarse en su casa, recopilar toda la información actual para estar en onda con los jóvenes. Sin embargo, el sistema no le da ninguna imagen del exterior, así que decide salir y para su sorpresa, una gran muchedumbre lo estaba esperando, alabando a su salvador y queriendo ser su amigo. De este modo, Tetsuo cumple la promesa que le hizo a Yukio, o al menos quisiera que eso pasara, porque todavía ni sale. Es así que sale de la cúpula y lo que encuentra es un país congelado, o mejor dicho, un planeta entero cubierto de hielo, el cual ya no se llama Tierra, sino Snowball Earth. Viendo el panorama, Tetsuo aún tiene esperanza de que solo este lugar se haya congelado. Sí, así como en la Antártida. Es entonces que baja a la cápsula para ver los videos de la Tierra, encontrando todo el planeta congelado. Para el prota esto es algo imposible porque solo fue durante 10 años y no pudo congelarse en tan poco tiempo. Empieza a preguntarse qué pasó con la gente y con Erde. Aún peor, qué pasará con su promesa. Es aquí donde vemos un recuerdo de secundaria. Vemos a Tetsuo estudiando en la enfermería. Unos muchachos que pasaban por ahí lo ven y se asombran al verlo estudiar kanji. Mencionan que al ser el salvador no tiene tiempo para venir a la escuela, lo que les da un poco de envidia. Tetsuo ni los había visto, pero ya se estresó escuchándolos y recuerda las palabras de su padre llamándolo importante, provocando que se cohiba más. Ahora en el presente ya pasaron 22 horas desde que llegó a la Tierra y le empezó a dar hambre. Tetsuo va a buscar suministros, pero en eso presiona un botón, apareciendo un video de Yukio. Este le recuerda su deseo de que su amigo vuelva a la Tierra y que tenga una vida feliz para que haga muchos amigos. Escuchar esto motiva a Tetsuo, poniéndose su abrigo y alimentándose, para luego alistarse y salir al mundo, jurando que hará muchos amigos, aunque sean muñecos de nieve. Eso no lo dijo, más bien yo lo agregué, pero bueno, con ayuda del libro que estaba leyendo antes, siendo el primer paso de todos salir de su casa para conocer gente. Y sí, ya fallamos muchos. Tetsuo se pone a caminar para encontrar sobrevivientes. Cuanto más avanza, más se da cuenta que todo está lleno de nieve, hasta que por un lado ve a una persona viva. Tetsuo se alegra e intenta acercarse, pero al tropezar golpea una máquina, provocando que el hombre caiga y se rompa. Tetsuo se da cuenta que estaba congelado, así que lo entierra y reza por él. Sí, F por el pobre señor que seguramente pudo haber sido amigo
amigo de nuestro prota. Al ver la máquina nota que aún funciona y lo usa como vehículo. Mientras avanza ve un agujero enorme. Esto lo hace pensar que la gente está bajo tierra, porque ahí es más cálido. Es entonces que se prepara para llamarlos, pero pues le da vergüenza, prefiriendo morir congelado a gritar por ayuda, hasta que un kaiju aparece detrás suyo, así que Tetsuo escapa en su excavadora. Sin embargo, de repente el camino se acaba y cae por un acantilado, aunque el lado bueno es que perdió el kaiju. Al despertar se ve rodeado por una ciudad congelada, antes conocida como su hogar, cosa que lo deja afectado. Y sí, imagínate perder todo lo que conoces, pero bueno, en eso comienza un nuevo temblor. De inmediato entiende que se trata de otro kaiju, así que se sube a su excavadora y se prepara para recibirlo. Cuando el monstruo llega a la cueva y se prepara para devorarlo, nuestro protagonista declara que ya es hora de avanzar, enciende la máquina y se dirige a toda velocidad hacia el monstruo. Sin embargo, el kaiju es tan pesado y fuerte que lo hace retroceder. Aún así, Tetsuo no se rinde, idea un plan con todo el conocimiento que tiene, sabiendo que el monstruo solamente se guía por su instinto de devorar. Asume que podrá esquivarlo. De este modo, espera que se acerque y retrocede. Una vez más, analiza sus movimientos. Entonces, cuando este se lanza a devorarlo, Tetsuo pone la garra de la máquina como defensa, mientras piensa en una forma de vencerlo. Los choques continuos con el monstruo debilitan el brazo mecánico, terminando por destruir la garra. En ese instante, Tetsuo recuerda las palabras de su padre, así que hace su último esfuerzo. Utilizando el brazo destrozado de la excavadora, permite que el monstruo lo devore y desde el interior lo atraviesa con la lanza improvisada, terminando así por vencer al monstruo. Y sí, aunque sea tímido, es demasiado valiente. Tras esto, 3 personas aparecen y se acercan al monstruo para inspeccionarlo. Al ver que es el cuerpo entero de un kaiju, se alegran, empezando así a festejar, pero en ese momento nuestro protagonista sale del interior de la boca del monstruo cubierto de sangre, y al ver que son personas, grita de felicidad. Las 3 personas por su parte gritan del susto, confundiéndolo con un monstruo. Y sí, ouch, tan feo es. Tetsuo le habla a Yukio diciendo que por fin encontró sobrevivientes. Ante esto, las personas se asustan aún más y comienzan a rezar para vencerlo. La jefa de esto, la albina, los tranquiliza y se pone en guardia para pelear. Al mismo tiempo, nuestro protagonista intenta entablar una conversación. Sin embargo, no se acuerda muy bien cómo, así que recuerda el libro que le regalaron, pensando así en que debe sonreír, pero cuando lo hace, los sobrevivientes lo tachan como sospechoso. Tetsuo ya no aguanta más y diciendo con alivio que por fin pudo encontrar más personas, cae al suelo inconsciente. Aquí vemos un recuerdo. Yukio vuelve a quejarse con Tetsuo por seguir leyendo esos libros sin sentido. Tetsuo le comenta que no sabe nada y que el autor de este libro tuvo 1 millón de amigos. Aún así, el paso 2 le resulta lo más difícil y aterrador. Le comenta a Yukio que si no fuera su piloto, nadie se interesaría por él. Y segundo paso para ser amigos es que tenga que presentarse. Ahora vemos a Tetsuo despertar. Poco a poco recuerda que están en la cueva de hielo y que encontró a sobrevivientes, hasta que al darse la vuelta encuentra un grupo entero cortando al kaiju. Él le quita importancia a lo que están haciendo y se levanta para ir y hacer amigos, pero entonces se da cuenta que está atado. Esto no es nada para nuestro protagonista, ya que sorprendentemente de tanto pilotear, aprendió a dislocarse los hombros por voluntad propia y con un giro pone sus manos adelante. Y bueno, debo admitir que es una habilidad grandiosa, o solo soy yo. Mientras cortan al kaiju, un hombre comenta que todos en el centro estarán felices de tenerlo. La albina de antes también está contenta, pero no puede darse el crédito de haberlo cazado. Su líder contesta que no dirá quién lo encontró, contando que la albina es el as bajo la manga de quienes están más arriba, y se armaría un escándalo sabiendo que ella sale a cazar sin permiso. A la albina no le importa lo que digan esos ancianos, exclamando que ella nunca caerá sin pelear. El líder llora recordando el día que la encontró llorando. Ella contesta que ya no es esa niña, y en eso las personas de antes llegan gritando que el Tetsuo se escapó. Mientras tanto, él mira cómo trabajan las personas. Algunos usan su propio peso para cortar la piel del kaiju y otros ayudan dando luz. Con todo esto, Tetsuo deduce que la gente se mantuvo con vida utilizando a los kaijus como recursos, empezando a llorar por lo increíbles que son. En eso aparece un niño y se acerca con su juguete. Al sentir el ligero golpe, Tetsuo intenta acariciar su cabeza, pero se detiene. El niño no comprende muy bien, pero da un pequeño salto para tocar su mano y tras eso sale corriendo. Tetsuo veía esto, percatándose entonces que una Karambano está por caer. De inmediato corre, sujeta un hueso y destruye el Karambano al puro estilo de combate.
Aunque a salvo, el niño comienza a llorar del susto. En eso el padre del niño y dos gemelos se acercan para consolar al niño y agradecer a nuestro protagonista, pero al no reconocerlo, estos dos últimos le preguntan quién es y de qué sección. Tetsuo intenta explicarles, pero los saturan de preguntas y no logra contestar. Al ver esto, el padre del niño los calma de un golpe y les ordena dejarlo tranquilo. Así es, a mano dura. El viejo pelón se presenta con nuestro protagonista como Takimura, padre del pequeño Yoji. Tetsuo se limpia la mano y con mucho nerviosismo estrecha su mano, logrando por fin presentarse. Tras esto, el pelón le pide que espere un momento, ya que como agradecimiento le dará un buen trozo de carne de kaiju. Los gemelos le advierten que no lo haga, de lo contrario podría meterse en problemas con el líder del escuadrón Nishimura. Ah, cómo molesta, dice el padre, que le llega altamente. Al mismo tiempo, los chicos encuentran a nuestro protagonista. Furumashi sugiere capturarlo, pero la jefa decide que no, mejor se centrarían en lidiar con las verdaderas amenazas. Así, cuando se disponían a ayudar a los demás, de repente un enorme brazo aparece encima de ellos y sujeta la cabeza del kaiju muerto. Todos quedan atónitos al ver esto. Se trata de un kaiju con apariencia humanoide. Incluso Tetsuo permanece perplejo al ver esto, destacando la anomalía en su estructura ósea, algo que jamás había visto. Toda la gente grita cuando lo ve y el kaiju aplasta a un grupo de ellos para luego, como todo un cochino, lamerse la mano. A la par de esto, Tetsuo, en completa calma, piensa en cómo lo puede vencer sin tener a Yukio y la excavadora. Su única idea era preguntar lo que hacen para ganarle normalmente, pero ellos están en shock. Es entonces que un trabajador sale corriendo. Tetsuo le grita que no haga eso, ya que el kaiju lo va a aplastar. Sin embargo, justo la albina llega y lo salva. Tetsuo queda impresionado al ver su habilidad, mientras que ella agradece al trabajador que haya sobrevivido. En eso ve como el kaiju se sigue lamiendo la mano con sangre. Sí, como todo un cochino. Y de la nada la chica golpea su cabeza contra el suelo. El trabajador le pregunta por qué lo hizo, contestando que ellos murieron bajo su guardia. En eso llegan Furumashi y Shinjo, pidiendo a Nogi que se lamente más tarde y que ya tienen todo listo. A lo que Nogi se levanta gritando que lo van a hacer pedazos. Así es como activan las máquinas de humo. Todos aún siguen confundidos por esto y Nogi toma un megáfono para decirle que huyan ahora. Todos se ponen a correr y Nishimura les recuerda el simulacro. Este humo lo usan para no ser vistos por el kaiju y que puedan escapar. Así vemos a todos trepando por una red. Tetsuo se alegra al ver que tienen un plan de emergencia y ya se estaba por ir, pero nota como el kaiju empieza a hacer algo muy extraño. El comentarista nos cuenta que Tetsuo dedujo por instinto lo que haría, luego de haber acabado con miles de kaijus con Yukio. Sabía que el kaiju se estaba preparando para atacar. Vemos como el kaiju retrae su cuello y va abriendo la boca. Tetsuo piensa en qué puede hacer, ya que no tiene a Yukio, y sí que nos hace falta. En eso Takamura lo llama para que vayan de una vez. Tetsuo, que nunca había tenido amigos y apenas había dado el primer paso, ve en ellos la promesa que no puede romper, y sin dudar corre en dirección al kaiju. Pasa por su lado gritando para distraerlo. Takimura es sujetado por los gemelos, mientras que los demás miran asombrados lo que hace. Es entonces que el kaiju cancela su ataque y dice: y mejor si molesto a Tetsuo. Nuestro prota esquiva cada una de sus aplastantes manos, haciendo que Nogi se pregunte por qué arriesga su vida de esa forma, y todo sea por los amigos, que pronto tendrá, supongo. Tetsuo por su parte continúa huyendo del monstruo, pero la criatura ataca destruyendo un pedazo de hielo. Esto impacta contra Tetsuo, dejándolo inconsciente en medio del derrumbe. Viendo lo que le acaba de suceder, la albina corre para rescatarlo. Sin embargo, un enorme pedazo de hielo bloquea su camino. Mientras la gente seguía escapando del lugar, observan cómo Tetsuo es capturado por el kaiju. No ha pasado ni un solo día, no ha hecho amigos y es capturado por un kaiju. Tremendo comienzo. La albina ve esto sin posibilidad de hacer nada, pero entonces Tetsuo recobra la conciencia y junto a él, el comunicador que tenía con Yukio reacciona. En ese momento, el techo de la cueva se agrieta y de la superficie aparece la cápsula de escape de Yukio, que impacta de lleno con el kaiju. Para contextualizarnos, volvemos unos minutos al pasado. Al otro lado de la ciudad congelada, la cápsula de Yukio terminó de recopilar los datos obtenidos y con esto el sistema de control finalmente se pudo iniciar. Completado esto, inmediatamente localizó la ubicación de Tetsuo y fue hasta el lugar. Volviendo al presente, nuestro protagonista se sorprende cuando lo ve, y es ahí que se nos explica algo muy bueno, y es que Yukio había dejado un seguro, el seguro que jamás pensó que usaría. En
en cualquier instancia de que la muerte fuera a separar a Yukio y Tetsuo. Recuperando su forma real, atrapa a Tetsuo y le pregunta si está listo para comenzar la pelea con su forma de combate número 1. Y ahora una vez más pasamos al pasado, unos 14 años exactamente. Una mañana que nuestro protagonista peleaba contra un kaiju, sintió como las articulaciones de Yukio no paraban de rechinar. Confundidos por esto le preguntaron a su padre, a lo que este contestó que tal parece se le había olvidado hacerle un mantenimiento. Esto molestó a nuestro protagonista, pero no pudiendo distraerse con el kaiju, no tuvieron más remedio que pelear. Ya en la tarde volvieron a la base, sin embargo al llegar se encontraron con que su padre había escapado. Sí, muy latinoamericano de su parte, pero bueno, en lo que esperan cada uno se toma su bebida. Tetsuo nos cuenta que Yukio fue su primer amigo. 120 días después de la destrucción de Yukio, Tetsuo veía algunas de las conversaciones que tuvo con él, lo que apenas llenaba el enorme agujero que tenía en el corazón por haber perdido a su gran amigo. Tetsuo había aceptado que este agujero nunca se llenaría, volviéndose la cicatriz de una herida que solo finge desaparecer con el tiempo. Eso fue lo que sintió hasta este momento en que Yukio volvió a trabajar. Ah, como molestas, dice el kaiju, que se levanta y lo ataca. Yukio lo esquiva saltando y se impulsa con el motor de sus piernas para dar un golpe que lo derriba. Nuestro gran amigo de metal nos cuenta que en el momento de la explosión, su personalidad llamada Yo lo transfirió a la cápsula, pero la instalación llevó demasiado tiempo. Pero finalmente ha vuelto a casa con Tetsuo y él entre lágrimas le da la bienvenida. Y ahí mismo el kaiju se vuelve a levantar. Toda la gente continúa confundida, pues ¿de dónde salió esa máquina? Yuki habla con el kaiju al ver que es muy furiosa, aclarando que cualquiera que lo enfrente junto con Tetsuo conocerá la muerte, aun si no tenga un arma decente. Tetsuo le pregunta si en verdad no tiene armas, contestando que ahora solo es una cápsula de escape y que se parece más a su primer prototipo. Sí, es que no todo podía ser tan bueno. Aún así está seguro que estarán bien, y Tetsuo le grita por ser tan optimista. La gente nota cómo habla con la máquina y Nogi les indica que no se acerquen hasta que venza al kaiju. Es así que el monstruo empieza a preparar su ataque, haciendo que todo su cuerpo tiemble. Yukio nota que fortalece las patas delanteras junto a su cuello, lo que se conoce como la postura de la depredación, y le avisa a Tetsuo que tenga cuidado, pero entonces el kaiju lo embiste, estrellándolo contra la pared. Desde el exterior la gente veía el vapor y al kaiju reincorporarse muy mal herido. Tetsuo y Yukio por su parte permanecían tranquilos pensando en que estuvo demasiado cerca. En eso el molestoso del kaiju cambia de postura a la de un depredador. La gente también ve esto, así que sienten preocupación por nuestros protagonistas. Entre ellos, uno de los trabajadores los anima diciendo que ellos estarán bien. Después de todo, ya vieron en un pasado a alguien así. Sí, yo me pregunto quién será, ¿no? En el lugar de la pelea, el kaiju arremete contra nuestro protagonista. Tetsuo ya tenía previsto esto, así que sacando una espada láser de su mano se prepara para atacar. La gente al ver esto recuerda a aquel feroz guerrero que protegía a Japón. Es así que Tetsuo se lanza contra el kaiju. Esquivando su trayectoria, utiliza el robo estilo de una espada, Diablo de Polvo, con el cual decapita al gigantesco kaiju. La gente se queda asombrada al ver cómo venció con total facilidad a la criatura. Entre ellos, el albina observa con admiración a nuestro protagonista, pues aquel estilo de combate fue demasiado perfecto. Al mismo tiempo, en Tokio, a 100 kilómetros de la batalla, una criatura de hielo con aspecto humanoide disfrutaba del clima sin preocupación alguna. Luego de todos los acontecimientos, la gente y Tetsuo llevan el cuerpo del monstruo hasta el centro, lugar en donde se encuentran todos los sobrevivientes. Mientras seguían el camino, Yukio le comenta a nuestro prota lo sorprendente que es ver cómo el planeta entero se ha congelado en solo 10 años. Tetsuo le da la razón, pues él también se asombró cuando aterrizó en la Tierra, aunque al recordar que estaba solo, comienza a llorar agradeciendo al cielo que él siga con vida, cosa que hace llorar a Yukio. Y sí, aunque sea una máquina. Por otro lado, los encargados de la extracción permanecían sentados encima del kaiju diciendo que se sacaron la lotería. En eso Asuka, que veía todo, le pregunta a Ao si no le parece increíble ese robot. Sin embargo, cuando voltea, ve que la albina ya no está en su lugar. Vemos a esta dejarle una lata de piñas a Tetsuo. Le comenta que suelen comer eso para celebrar. Como era de esperarse, Tetsuo se pone nervioso, así que Yukio le agradece de su parte y de paso le pide a nuestro prota que practique sus habilidades para comunicarse. Nogi les comenta que esa comida en la actualidad es súper valiosa, ya que no
no se produce más. Abriendo la lata, comienza a describir el aroma. Tetsuo nota cómo no le quita la mirada a la fruta, así que se pregunta si estará bien comérselo él solo. Nogi le pide que se lo coma cuanto antes, de lo contrario no podrá controlarse. Viendo que realmente es muy valioso para ella, Tetsuo considera que lo correcto es comer, así lo vemos tragar un pedazote. Al ver esto, Nogi comienza a gritar de dolor. Tetsuo se ofrece a escupirlo, pero esta le comenta que no, solamente le duele ver cómo disminuye la cantidad de piñas en el mundo. Viendo tal dilema, Yukio sugiere que mejor lo coman juntos, siendo así Nogi acepta. Al terminar de comer, Nogi se presenta ante el prota y le agradece una vez más por salvarlos. Dicho esto, se ofrece a contarle lo que pasó hace 10 años. Comienza diciendo que todo sucedió durante un día común y corriente. La gente disfrutaba de la playa. No obstante, un kaiju con aspecto humanoide emergió del mar y junto a él tenía esferas blancas que flotaban. La gente asumía que era un kaiju cualquiera. Incluso la guardia del lugar pensaba en acabarlo cuanto antes. Sin embargo, fueron congelados. Al mismo tiempo, el kaiju creó más esferas blancas en distintos lugares del mundo y continuó con su ataque mientras se multiplicaban. Luego las esferas impactaron a un edificio, estallando y provocando que los vientos gélidos congelaran toda la vida en la tierra. De este modo nunca más volvió a sentirse el calor. Esto había pasado hace 10 años, en el mismo momento que Tetsuo se fue al espacio. Yukio le pregunta qué pasó con la fuerza de defensa anti-kaiju. En ese lugar había todo un equipo de profesionales, pero debido a lo repentino del asunto solo quedaron muy pocos. El resto de la fuerza se concentró en ayudar a las personas, pero los kaiju ya habían empezado a invadir la tierra, aunque tal parece no todos fueron eliminados, ya que según un rumor hay un centro para sobrevivientes de Erde, donde hubo una lucha de poder interna. Aunque todo fue tan catastrófico, saber que aún quedan algunos con vida pone feliz a estos dos. Luego de un tiempo, Nogi avisa que ya están por llegar. Furumashi llama por su nombre a Tetsuo y le pide que dé una buena impresión, algo que lo pone muy contento. Es así que llegamos al centro Mishima, que tal parece era una secundaria y está ubicada justo en la grieta de hielo. Dentro de este todos avisan al resto que el Salvador ha vuelto, aunque algunos piensan que se trata de toda la Erde. Tetsuo se emociona al ver a tantas personas, pero le preocupa no ser recibido. Pero entonces todos le dan la bienvenida, celebrando el poder ver al robot, y le piden a Tetsuo que enseñe su cara y que pose para ellos, algo que con mucha vergüenza hace. Al bajar, Nogi le comenta que hay al menos 200 personas viviendo en el centro. Cada uno tiene un papel, como el departamento de materiales, vida diaria, excavación, depósito, tecnología y desmontaje. Algunos van por recursos de afuera y quien mejora la infraestructura del centro. A todo esto, Tetsuo le pregunta a Nogi de qué es jefe, contestando que de contabilidad. Al saber esto, se pregunta qué hacía con los kaiju. Furumashi le cuenta que ella no debe salir de aquí, pero siempre se escabulle y por eso los ancianos se molestan con ella. Al tenerlo enfrente, Nogi llama a todo su equipo para que juntos vayan a que los regañen, avisando a Tetsuo que el viejo se encargará de él, es decir, Takimura, quien va a enseñarle a ese lugar una fuente termal. La idea de bañarse aquí luego de 10 años es un sueño para Tetsuo y hoy será solo para ellos tres, completando el paso de bañarse con un amigo. Ahí mismo le nace una duda, y es que desde que llegó al centro no ha visto nieve y tampoco ha sentido frío. En eso el pelón le comenta que mientras esté con él solo se concentre en el agua, prometiendo que aclarará cualquier duda que lo distraiga. Dicho esto, le revela que en ese lugar, debajo del centro Mishima, hay un kaiju enterrado, pero para que entienda el contexto le comenta que primero debe escuchar la historia de la domadora de kaiju que lo salvó. Viajamos al pasado, 11 meses después de la gran helada. Los sobrevivientes buscaron refugio en centros de evacuación y colegios, y una vez que los kaiju los rodeaban, dejaban el lugar y escapaban. Sin embargo, en el momento que se quedaron sin comida ni suministros, optaron por probar la carne de kaiju. Debido a esto, la mitad de ellos murió y unos pocos sobrevivieron. Justo después salieron a buscar otro lugar. La pequeña Nogi, que permanecía en mal estado, era cargada por su maestro, quien se negaba a dejarla atrás. Los líderes que habían encontrado un nuevo refugio pensaban en vencer al kaiju que custodiaba el lugar, pero en eso uno de los sobrevivientes se percató que el kaiju había desaparecido. Esto dejó confundidos a los demás, pero entonces el kaiju apareció frente a ellos. De inmediato gritó que huyeran, pero al voltear vio
como los demás permanecían inmóviles, pues resulta que otro kaiju les bloqueaba el camino. Temiendo por su vida, se escondieron detrás de un muro de hielo esperando que ambos kaiju se pelearan. Al querer confirmar que todos estaban a salvo, uno de los sobrevivientes se percató de que el profesor no estaba con Nogi. Le preguntó por ella, a lo que este contestó horrorizado que la había soltado sin querer. Inmediatamente el líder y su esposa intentaron ir a salvarla, pero el resto se los impidió. Mientras tanto, desde el lugar de Nogi, vemos como el cabello de esta se tiñe de blanco. Al mismo tiempo, en su cabeza escucha una voz avisándole que está por morir. Gracias a ello, la pequeña se despierta. Aquella voz continúa diciéndole que morirá, si acaso no le interesa. Nogi no le da importancia. Sin embargo, entonces la voz le interesa saber más sobre aquello a lo que llaman emoción. Pregunta a la pequeña si acaso no le interesa morir. Nogi contesta que no, que quiere seguir viviendo y tener una vida normal, comer cosas deliciosas y enamorarse. Entre sollozos, comienza a lamentar no poder hacer nada de eso. La misma voz se ríe al ver las emociones que esperaba: el miedo, desesperación y arrepentimiento, el odio hacia todos sus compañeros humanos que la abandonaron. Ao estaba por admitir que los odia, pero muy al contrario, llora diciendo que siente mucho amor por todos ellos. La voz no entiende por qué Ao siente algo tan contradictorio y le pregunta si acaso todos los humanos son así como ella. Ao, sollozando, contesta que no lo sabe, pero eso es lo que ella siente. No puede odiar al señor y la señora Takimura, puesto que los ha visto compartir su comida con los niños. Su profesor también cuida de todos ellos, aun cuando es muy miedoso. El señor Kashiki también le da miedo, pero lo ha visto llorar como un loco cada que alguien muere. Le comenta a la voz que todos ellos son así y los quiere de igual forma. Es entonces que empieza a levantarse. Recuerda cuando veía al Snowman por televisión y cómo protegió a la gente, diciendo que ahora quiere hacer lo mismo. La voz le responde recordando que ya no tiene un salvador, a lo que Ao contesta que la tienen a ella. Es así que se para enfrente del kaiju, gritando que será ella misma quien lo haga pedazos con sus manos y que los humanos van a ganar. El kaiju corre para comerla, pero entonces el otro le cierra la boca y provoca una explosión. La voz exclama lo penosos e inentendibles que son los humanos, puesto que incluso la forma más débil de ellos dice que quiere protegerlos. Entonces uno de los kaijus adopta un aspecto flameante, diciéndole a Ao que se le hizo muy interesante, siendo así como la ropa de Ao empieza a arder con llamas azules. Su equipo no entiende lo que pasa, pero Nishimura nota que se conectó con el kaiju como una domadora y su nueva salvadora. La voz le comenta que los humanos y sus ideas le resultaron interesantes, por eso a cambio de su conocimiento utilizará su poder para protegerlos a todos. Es así que llevan a Tetsuo con el kaiju, quien resulta ser el que mantiene cálido la zona del centro. Desde otro punto de la ciudad, dos personas vigilan un kaiju. Ahí mismo llega una mujer llamada Otoichi, avisando al coronel que ya vinieron por ellos. Le menciona que hoy hace más frío y si se alejan más su ropa no los abrigará. El coronel comenta que requiere una fuente de calor, refiriéndose al kaiju flameante del centro Mishima. Otoichi le pregunta por el kaiju humanoide, contestando que no se mueve de su lugar, pero entonces lo ve fijamente y el edificio es rodeado por tres kaijus. El coronel da la orden a Otoichi, contestando que son la fuerza de defensa anti-kaiju, la luz de Erde y ahora Verde. Mientras tanto, en la central, Ao le cuenta a Tetsuo que el kaiju que los calienta adquiere pensamiento cuando se conectaron, pero cuando llegó a la Tierra se volvió como el resto de los kaijus y se lo pregunta para que lo afirme. El pájaro despierta pidiendo que no hagan tanto ruido. Entonces Takimura menciona que sin Ao no entenderán nada de lo que el kaiju dice. Ahí mismo el pájaro exhala y vemos como el taparrabos de Takimura vuela y se quema. Ao comenta que mientras estén cerca de ella la temperatura es baja y enseña cómo también puede usar el fuego, además de su idea de que para adaptarse a este mundo deberán conocer a los kaiju y ella los protegerá para esto. También nos cuenta cómo este pájaro es muy extraño, ya que a cambio de caliente este lugar quiere que le lea un libro por día. Incluso se puso de nombre Tierra de Hombres por un libro que le gustó. Luego de esto le enseñan su habitación a Tetsuo. Takimura le comenta que solo las familias le dan habitaciones y eso lo hace ahora un miembro de la familia Takimura. Esto pone muy contento a Tetsuo y le cuentan que sus miembros son él, su hijo Yoji y alguien que parece no estar aquí, pero en eso Tetsuo abre una cortina, al mismo tiempo que Takimura menciona a su hija Agane, la cual se estaba cambiando y deja a Tetsuo en el suelo. Sí que tiene demasiada suerte. Ya más tarde lo vemos despertar y vemos
vemos a Hagane abanicando. El prota se presenta como si no recordara nada. Hagane le menciona que su padre se fue a trabajar y le dejó una carta, completando el paso de recibir una. En esta avisa que vendrá en la noche y pide que se lleve bien con su hija, además que no la deje ir al taller de su madre, explicando que la perdió hace un mes. Pero entonces Hagane pide que la acompañe a un tour. El taller de su madre menciona cómo fue de lo más importante en el departamento de tecnología y tenía su propio equipo de I+D, además que lo usa en secreto. Ante esto, Tetsuo supone que su madre fue alguien espectacular, cosa que hace sonrojar a Hagane, pues recuerda a su madre con mucho cariño. Tras esto cambian de tema y Hagane le pide su opinión sobre una creación que acaba de hacer. Se acerca a un objeto y levanta la manta, algo que termina sorprendiendo al prota. Volviendo con los tipos de antes, estos siguen alejándose pensando en que tal vez debieron acabar con todos. El coronel descarta esta opción, mencionando que con el ojo que obtuvieron es suficiente. En eso su acompañante le informa que recibieron un aviso de Artemis, pues aparentemente Tetsuo el Salvador ha vuelto del espacio y que ahora se encuentra en el centro Mishima con otro robot. Al oír esto, el coronel cambia de cara y ordena no actuar por ahora, ya que tarde o temprano los tres serán suyos y así Vierde será la esperanza del mundo entero. De vuelta con los muchachotes, el pelón regresa con unas cosas, pero ve a los muchachos bastante agotados. Les pregunta qué hicieron. Entonces Tetsuo estaba por contarle, pero Hagane lo detiene diciendo que fueron a pasear. El pelón no cuestiona y simplemente se pone a cocinar. Ya cuando tiene la mesa y comida lista, los cuatro no dudan en disfrutar tremendo banquete, tal y como si fueran una familia. Ya en la noche se van a dormir, aunque claro, Tetsuo no puede por los ronquidos, pero esto le da igual, ya que después de todo, por fin pudo completar 2 pasos de los 777 amigos que quiere. Con esto en mente, finalmente se va a dormir. Por otro lado, Hagane tiene una pesadilla. Recuerda cómo perdió a su madre, cosa que le hace levantarse entre lágrimas. En otro punto de la ciudad, Artemis se encuentra comiendo un monstruo, mientras ignora las órdenes de la chica. Los demás le comentan que no se moleste. Después de todo, con tenerlo de su lado, ya es una enorme ventaja para ellos. Dicho esto, el coronel pregunta si hay una nueva información. La chica contesta que sí. Menciona que Tetsuo y la domadora del Kaiju flameante se encuentran juntos en el centro Mishima. Ante esto, el coronel siente envidia, puesto que los de ese lugar tienen todo para ellos. La chica a su lado pregunta si deberían ir a acabar con ellos, ya que solo deben capturar al Kaiju flameante. El coronel ordena que usen a todos como rehenes y que los mate, excepto a quienes buscan la salvación de Erde, advirtiendo que los 6 lobos van a derribar su casa de paja. Luego de esto pasa una semana, donde vemos a Tetsuo y Hagane terminar su proyecto. Hagane se siente más tranquila al terminar y menciona que al cambiar de pólvora no pudo dormir pensando en esto. Tetsuo le pregunta para qué construyeron esto, pero entonces Hagane le pide que se agache. Él obedece como si nada, porque ya sabemos que es medio sumiso. Hagane menciona que alguien hacía este ritual con ella y lo felicita acariciando su cabeza. Por alguna razón Hagane se avergüenza, pero nota que otra vez lo desmayó, y en eso Hagane recuerda que su madre hacía lo mismo con ella. Luego de esto van a comer. Hagane comenta que ya pasaron 45 días de la muerte de su madre y por alguna razón no siente raro que Tetsuo se siente en la silla de su madre, como si ambos vivieran al mismo tiempo, y recuerda el momento en que su madre dio su último aliento, un sonido que aún sigue escuchando. Ya de noche Tetsuo se despierta y encuentra una carta encima suyo. Lee que Hagane se la dejó y le cuenta lo que pasó con su madre. Es entonces que la vemos caminando en la cueva y menciona que fue algo tonto venir sola, además de un presentimiento que algo malo va a pasar, y ahí mismo aparece el Kaiju que devoró a su madre, quien recuerda que no pudo comerse a Hagane por culpa del pájaro flameante, y desde ese momento la tachó como su comida. Hagane queda paralizada de miedo, pero recuerda la razón por la que vino, y se retracta diciendo que tiene la suerte de su lado, señalando que pudo encontrar al Kaiju y pide a su madre que la mire. Artemis levanta su pata y golpea el suelo, pero Hagane resulta ilesa mientras realiza un giro. Artemis no entiende cómo una humana pudo esquivarlo. Entonces vemos que Hagane tiene las botas anti-Kaiju de la Erde, la versión del taller Takimura. Estas botas cuentan con sensores de IA que toman decisiones y esquivan automáticamente, modificadas por ella y Tetsuo para pelear en la nieve. El Kaiju comienza a acercarse. Hagane recuerda lo que le dijo Tetsuo, por eso decidida a enfrentarse al Kaiju, alista su creación y apunta el arma contra el monstruo. En ese
momento recuerda a su madre y de una vez por todas presiona el gatillo, lanzando así el proyectil directamente en la boca del Kaiju. El monstruo, confiado que no le pasará nada, cierra la boca con el proyectil en el interior. Sin embargo, cuando este explota, un dolor agonizante inunda su boca. Hagane nos explica que el proyectil explota en etapas a medida que avanza, y a su vez libera miles de pinchos con púas que se clavan directamente en la garganta y esófago, de modo que con una mínima vibración de las cuerdas vocales del Kaiju causará un dolor insoportable. Viendo cómo el Kaiju se retuerce de dolor, le grita que nunca más podrá volver a comer humanos. Finalmente satisfecha por su venganza, Hagane se echa a llorar recordando a su madre. El Kaiju intenta aprovechar esto e intenta capturarla. No obstante, en ese momento llega Yukio y le corta la mano, exigiendo también que desaparezca de su vida, de lo contrario acabará con él. El Kaiju, aún agonizante, retrocede y se marcha del lugar. Estando fuera de peligro, Tetsuo corre para ver cómo está Hagane, pero termina tropezando y cae encima de la waifu, creando así un momento demasiado vergonzoso para ambos. Aún así, Tetsuo se arma de valor y le felicita por hacer un buen trabajo, cosa que conmueve a Hagane. Sin embargo, no hay tiempo de descanso, ya que Yukio al voltear comenta que la niebla se está acercando. Justo ahí reacciona con mucho miedo, gritándole a Tetsuo que vaya a la cabina, pues acaba de tener un mal presentimiento. Y es ahí que vemos a los otros tipos de antes. El coronel queda sorprendido al ver que vencieron a Artemis, pero igualmente no le importa, ya que están en una buena posición. De esta manera, mientras todos los demás duermen, estos tipos abren fuego contra nuestros protagonistas. Y por cierto, la albina se volvió a escapar y la tuvieron que llevar de vuelta a la base. Volviendo con los protas, vemos como Yukio ya ha sido atravesado. Se nos cuenta que la guerra comenzó con el ataque fatal al centro Mishima, y así es como lo vemos explotar. Para comprender el odio intenso del coronel hacia nuestro protagonista, regresamos 19 años al pasado, en la nación de Japón. Como respuesta a la invasión de los Kaiju intergalácticos se fundó la ERDE, y entre los voluntarios, Sagami, el coronel, decidió alistarse. Él era un soldado bastante excepcional, admirado por todos sus compañeros. Gracias a su talento y diligencia, pudo convertirse en recluta. Una noche durante una misión se toparon con un Kaiju, el cual arrasó con varios de sus compañeros y sobrevivientes, pero a diferencia de los demás, Sagami no huyó, sino cargó el arma y acabó sin piedad con el monstruo, siendo ovacionado una vez más por todos aquellos cerca de él, quienes lo llamaban Salvador. De este modo siguió esforzándose, ascendía de rangos y lideraba las misiones en contra de los Kaiju. Sí, una historia demasiado inspiradora. Sin embargo, un día mientras colgaba uno de sus tantos reconocimientos, vio en la tele una noticia sobre Tetsuo, un pequeño niño de 9 años al cual la gente adoraba como su salvador, algo que no le terminó de agradar. Al poco tiempo de esta noticia, los altos mandos de la ERDE decidieron retirar las tropas y priorizar la fabricación de más robots, cosa que disgustó a la gran mayoría de los compañeros de Sagami. Luego de esto, Sagami decidió probar el simulador de robots, pero concluyó que no era tan efectivo como se imaginaba. Durante los siguientes días, veía desde la tele cómo Tetsuo vencía a los Kaiju, pero al ver su actitud tan tímida, lo sentía demasiado fastidioso. Es así que al poco tiempo volvió a sus actividades como soldado. El comandante informó que habían aparecido 3 Kaijus en la ciudad. Al escuchar esto, Sagami recordó a nuestro protagonista, cosa que le irritó. Ya en medio del caos, el coronel y sus colegas evacuaban a la gente. Sin embargo, de repente un edificio cayó frente suya, dejando ver cómo otro Kaiju se iba acercando, y al verlo Sagami ordena que todos se retiren. Mientras él corre en dirección al Kaiju, primero esquiva un mordisco y derrapa por debajo del Kaiju para seguir disparando. Cuando se levanta es empujado por la cola, pero se pone de pie gritando que él es el salvador. Sin embargo, Tetsuo había llegado y acaba con el Kaiju delante de Sagami. Harto de él, lo apunta con su arma, pero ya se había quedado sin balas, concluyendo que Tetsuo lo había salvado. Desde ese día, Sagami se puso una meta, la cual era ascender. Cuando llegó a lo más alto, fue a dar un discurso en donde calificaba la presencia de Tetsuo como un peligro y que no puede haber un solo salvador. Por eso piensa criar niños superdotados, teniéndose a sí mismo como su instructor. Su plan había sido aprobado y en el 2030 se formó un grupo de niños que seguirán los pasos de Tetsuo para convertirse en salvadores, naciendo así la
Sexta Erde. Sagami estaba obsesionado con reemplazar a Tetsuo con más salvadores hasta que llegó el 2034, en donde la gran helada comenzó. En 2035 la batalla final de Erde fracasó y el nombre Sexta Erde dejó de existir para todos. El plan de Sagami parecía haber fracasado, pero todos esos niños seguían con vida, sobreviviendo y consiguiendo poderes. Así es como tiempo después, Sagami se entera que Tetsuo volvió, llegando a su punto de desprecio máximo. Y sí, que triste, se anda peleando con un niño que es 10 años o más menor que él. Pero bueno, así fue como planeó capturar al Kaiju flameante y a Yukio, para que solo la quinta Erde queden como los salvadores. Volviendo al presente, Tetsuo ve una polvareda, intuyendo que algo muy malo va a pasar. De inmediato le pide a Tetsuo subir, mientras vemos a Sagami llegando con su ejército y un grupo de kaijus. Uno de ellos ordena a Eros disparar, clavando en Yukio varias estacas que luego explotan. Tetsuo y Hagane van corriendo por él, mientras que la sexta Erde se halaga por su puntería. Sagami contempla frente a él su gran oportunidad, pues ahora Mishima perdió su arma más importante. En eso ve que Yuma está un poco disgustada. Sabe que es porque perdió a su kaiju, pero gracias a que se fue pudieron llegar hasta Tetsuo. Yuma le menciona que al parecer Artemisa murió y sin un kaiju no podrá ser de utilidad, pero Sagami no opina lo mismo y le permite quedarse atrás para que observe, declarando que para ser los nuevos salvadores deben matar a Tetsuo y a Busame. Después de todo, está seguro que ese mocoso está llorando por su robot. Sin embargo, mientras se ríe de nuestro protagonista, el poderoso Yukio aparece y le corta una de las astas al kaiju. Al ver esto, todos quedan boquiabiertos, pero Yukio no se detiene y sigue atacando a cada monstruo. En eso Tetsuo se percata que hay personas encima de los kaiju. Desconcertado por lo que acaba de ver, piensa primero acabar con los monstruos y evitar a los humanos. Justo antes de que Tetsuo usara el robo estilo, Otoichi teletransporta a cada uno a sus respectivos kaiju. Al ver esto, nuestro protagonista y Yukio se quedan sorprendidos, pues no logran comprender cómo unos kaiju se pueden teletransportar. Sagami le pregunta si acaso se quedó perplejo. Viendo que sí, le explica que los humanos solo usan el 10% o menos del cerebro, pero si por algún motivo pudieran liberar el 90%, incluso podrían utilizar poderes psíquicos como la teletransportación o la piroquinesis. Y sí, se oye demasiado fumado. Y bueno, esto es una completa mentira, ya que su cerebro no está capacitado para hacer algo así. Sin embargo, los kaiju son diferentes, pues ellos pueden adaptarse a cualquier ambiente a voluntad. Así que si se conecta a un cerebro humano que alberga un potencial oculto, surgiría el instinto de un depredador natural. Habiendo escuchado todo esto, Tetsuo comprende que todos los que están en ese lugar son personas con poderes desconocidos y que la relación que tienen entre ambas especies son como cerebros remotos. Sagami confirma esto, agregando que gracias a su unión, ahora los kaiju pueden liberar su máximo potencial. Tras escuchar todo esto, Hagane les pregunta el motivo por el cual le hacen eso al resto de los humanos. Viendo que la tratan con indiferencia y se ríen de ella, comprenden que no pueden hacer nada más que considerarlos enemigos. Pasando con Nogi, esta anda con los chicos saqueando un edificio abandonado. En eso que se divertía dando vueltas, siente algo extraño. Volviendo al lugar del combate, podemos ver gracias a los pensamientos de Sagami que este anda ansioso por acabar definitivamente con Tetsuo para luego ir a Mishima. Hagane le pregunta a Tetsuo qué van a hacer, pero Tetsuo ya estaba concentrado. Ante una situación tan complicada como esta, el Salvador hizo uso de su gran perspicacia para tomar una decisión, mientras que Hagane ve cómo toma los controles con fuerza. En ese momento Sagami se da cuenta de algo y ordena a Otoichi que envíe una a cada piloto, pronunciando el color naranja. Otoichi no entiende por qué le pidió sacar el color naranja, pero Sagami le apresura a hacerlo. Entonces Otoichi saca una baraja de cartas color naranja y las pone en fila en el aire. Nos cuentan que Otoichi Kinoe, domadora del kaiju Hermes, tiene la habilidad de transferir materia a distancias ultra cortas. Cada carta aparece delante del resto con la orden de adoptar la postura de depredación. La persona del disfraz se asombra al ver que dieron el naranja, diciendo que incluso él podría acabarlo en segundos. Aún así, todos acatan la orden y adoptan su postura. De paso, nos presentan a cada kaiju. El rubio tiene un reno llamado Eros, el peliceleste a un dragón llamado Ares, al del disfraz una tortuga llamada Hefesto y la albina una serpiente llamada Afrodita. Todos se van acercando y Yukio se pone en posición. Tetsuo todavía se sigue concentrando, pero entonces los kaijus pasan
pasan de largo ignorando al Snowman, diciendo que la misión es la prioridad, así que van a retirarse. Sin embargo, un Kaiju se quedó, teniendo a Sagami, Yuma y Otoichi como tripulantes. Sagami no duda de que hayan podido ganar, pero si esto hubiera continuado, al menos 3 Kaiju hubieran muerto, y no puede permitirse ese error. Entonces le pregunta a Tetsuo a dónde cree que se dirige la horda de Kaijus. Junto a Hagane concluye lo peor, al centro Mishima, y que solo tiene 5 minutos para alcanzarlo. Ahora debe vencer al enemigo en ese tiempo, o no podrá salvar a la ciudad. Sagami cuenta los segundos que se quedó parado, y ya ha perdido 10 segundos. Se ríe de Tetsuo por ser un guerrero vacilante, mientras que presume a la Vierde como los nuevos salvadores. En ese momento el Snowman lo ataca para quitarlo del camino, pero entonces algo lo golpea desde el suelo. Es ahora que vemos al Kaiju de Sagami, un centauro llamado Hércules. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, comenta la palabra coronel para saber que has llegado hasta el final. Aquí en pantalla te dejo estos 2 videos guapos, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao, chao.